primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 8, declara que vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hoy quiero hablar acerca del poder de la fe. Un poco de aceite, un poco de harina, dice la Escritura, una pequeña torta. Esto era el requisito para que esta mujer pudiera experimentar un milagro. Porque algo que nos ha enseñado la experiencia del ministerio es que delante de Jesús no se necesita ostentar. En el capítulo 17, versículo 6 de Lucas, Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y te obedecería. No dice que un grano de mostaza sea la medida absoluta de fe, o que sea el obligado de cada uno de nosotros, sino que si tan solo creyéramos así de poco, entonces los milagros podrían suceder. La viuda de Sarepta tiene en su testimonio varias enseñanzas que impartirnos, y quiero tomarlas ahora para poder traerlas a ustedes. Los planes de Dios, según la Escritura, rebasan nuestro entendimiento. Y es por eso que quiero hablar ahora del poder de la fe, porque esta trae efectos importantes a nuestra vida, cuando nuestro corazón se dispone a experimentarla. Dios quiere que tengamos fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros fuimos salvados por fe, somos sustentados por fe, caminamos por fe. Por eso nos conviene tanto conocerla. Hebreos capítulo 11 declara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora quiero hablar acerca del profeta Elías y de esta mujer viuda y rescatar 3 enseñanzas que a través de su vida pueden transmitirnos de la fe. En primer lugar, quiero resaltar la orden. Lo único que el profeta Elías tenía, lo único que esta mujer viuda tenía también. Dice el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 8, que vino palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y muchas veces hemos resaltado cómo Dios tenía en sus planes a esta mujer viuda, y cómo la acción de esta, de poner en primer lugar el sustento del profeta Elías, dio apertura para que sucediera un milagro, porque esta mujer no tenía nada que perder. Es decir, ya no tenía recursos, ya no tenía harina, ya no tenía aceite, ya no tenía ni siquiera su ánimo completo. Y por eso es que ilustramos tantas veces lo fuerte de la fe que tuvo que haber demostrado para poner en primer lugar el sustento del profeta antes que el sustento suyo o el sustento de su propio hijo. Y sabes, yo también tenía esta perspectiva, pero el profeta Elías también tenía de Dios solamente una orden en este momento. Recordemos que él acababa de estar en el arroyo de Querit deseando la muerte, deprimido, sintiéndose solo, sintiendo que no había logrado más que sus padres. Él también estaba vulnerable en este momento. Y el Señor lo llama después de haber experimentado la provisión de Dios, y lo llama para llevarlo a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón, que estaba ubicado en Fenicia, era el centro de adoración de Baal y era el hogar natal de Jezabel. Y Dios llevó al profeta Elías hacia allá, hacia una región pagana,
hacia una región donde las cosas no parecía que podían mejorar. Y no solamente eso, sino que también lo envía hacia una mujer viuda y pobre. Entonces, también el profeta Elías estaba demostrando fe, porque estaba atravesando un proceso no muy alentador y estaba siendo enviado a un lugar con una compañía muy lamentable, una compañía que quizá no lo iba a alentar, porque se supone que Dios le había dado orden a una viuda de sustentarlo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia que encontró el profeta Elías? Dice el versículo 10 que cuando él llegó a la puerta de la ciudad, allí estaba una mujer viuda recogiendo leña, aquella a la que el Señor lo había enviado. Él le pide un vaso de agua y ella accede a este vaso de agua, pero luego también le pide un bocado de pan. Y entonces ella le responde que no tenía pan cocido, que solamente tenía un puñado de harina y solamente le quedaba un poco de aceite y recogía 2 leños para entrar y prepararlo, comer ella y su hijo y entonces dejarse morir. Quiero que te des cuenta de esto, que entonces el profeta Elías pudo haberse llevado una gran sorpresa, porque se supone que Dios le había dado orden a una mujer viuda de sustentarlo. Pero lo que él se encuentra en este momento era una mujer que no tenía ni siquiera para subsistir ella misma, ni para subsistir a su hijo. Cuando el profeta le pide un vaso con agua, ella accede a dárselo, es verdad. Pero cuando el profeta pide un bocado de pan, entonces el panorama se torna distinto. Es decir, el agua era reemplazable. Ella podía ir nuevamente a sacar agua de algún pozo. Había lugares públicos en los cuales todos tenían derecho a tomar agua. Pero el profeta no solamente le pidió aquello reemplazable, sino que le pidió aquello que era irreemplazable, el alimento. Y Elías no solamente se lo pide, sino que le dice: hazme a mí primero. Y esta es la parte que yo quiero ilustrarte el día de hoy, porque hay circunstancias de nuestra vida donde lo único que hay de parte de Dios para nosotros es una orden, una indicación de creer, una indicación de dar, una indicación de sembrar o una indicación de resistir. Hay veces que lo único que tenemos de Dios es una orden. La viuda dependía de un milagro, pero ¿y Elías? Elías también dependía de que esta mujer creyera. Estaba en la boca del lobo en ese momento, en Sarepta, y tanto la viuda como Elías tenían de Dios solamente una orden. Y yo encuentro varias apreciaciones en este punto, porque a veces tenemos imágenes equivocadas de la gente que nos rodea. Porque nosotros tenemos necesidades, pero ¿sabes qué? No eres el único que sufre en esta vida. No eres el único que está pasando por circunstancias adversas. Hay gente a tu alrededor que también está luchando contra algunas circunstancias. Hay gente a tu alrededor que también está lidiando contra alguna enfermedad. Hay gente a tu alrededor que también está enfrentando la escasez. Y tú puedes sentirte una víctima en este momento y decir: es que nadie me ayuda, es que nadie ha venido a rescatarme, es que no he recibido el apoyo que necesito, es que esto, es que lo otro. Pero tú tienes que abrir tus ojos y darte cuenta que así como tú necesitas un agente de cambio en tu vida, así como tú necesitas a alguien que venga, intervenga y te extienda la mano y te ayude a salir adelante, hay gente a tu alrededor que necesita que tú seas ese agente de cambio. Tanto el profeta Elías como la mujer viuda tenían de parte de Dios solamente una orden. Y yo creo que ni el profeta Elías ni la mujer viuda podían imaginarse que uno dependía del otro, porque Elías venía con sus manos vacías y esta mujer tenía muy poco que ofrecer. Allí estaba el poder de Dios dispuesto a obrar. Dios estaba dispuesto a manifestarse en ese momento. El milagro podía suceder, pero alguien tenía que abrir sus oídos. Alguien tenía que abrir sus ojos. Porque el profeta Elías tenía una palabra que declarar, pero esta mujer tenía una instrucción que cumplir. Y si el profeta no habla,
esta mujer muere de hambre. Pero si esta mujer no actúa, también el futuro del profeta hubiera sido uno muy distinto. No debemos olvidar que los planes de Dios son superiores a los nuestros. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, porque nosotros no sabemos si lo estamos haciendo así. Esto se trata de una prueba bilateral. Ninguno de los dos lados debía de salir del plan de Dios. Uno fue enviado a pedir y otro fue llamado a dar. La pregunta en este momento es: ¿tú a qué fuiste llamado? Porque el milagro de Dios estaba incompleto mientras alguien no actuara como Dios lo estaba esperando. Y en tu vida, tú que me escuchas, hay un milagro incompleto. Hay una parte que yo sé que tú estás anhelando recibir. Hay una sanidad que tú estás esperando recibir. Hay provisión que tú necesitas en tu hogar. Hay cosas que tienen que suceder, sí. Y Dios lo sabe, porque Dios sabe las cosas de las que tenemos necesidad. Pero ¿sabes qué? También hay una acción que tenemos que llevar a cabo. La pregunta es: ¿tú a qué fuiste llamado? En esta prueba bilateral que estás enfrentando, ¿cuál es la parte que a ti te toca? No es natural que las pruebas duren tanto tiempo. La palabra de Dios declara en el Salmo 138:6 que Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Hay otra versión de la Biblia que declara que al altivo lo tiene en observación. La pregunta es: ¿tú en qué parte estás en este momento? ¿Será que todavía estás preguntándote si debes darle o no primero a Dios? ¿O tú ya creíste esta palabra? ¿Será que tu corazón todavía está incrédulo a lo que estás escuchando? Sea como sea, hay una parte que está incompleta en tu vida. Tú puedes creer que es Dios el que no está actuando. Dios sí está actuando. Dios sí está trabajando. Dios sí está haciendo su parte sobre tu vida. Pero ¿a qué fuiste llamado en medio de este proceso? Toda mi vida luchando pasé, de ti esperando una respuesta, de ti esperando un porqué. Y mis preguntas cada vez se hacían más, pero ahora he aprendido a que en ti debo confiar. Y aunque ya todos se han marchado, mis amigos alejados, y no hay nadie alrededor, y aunque mi fuerza se ha acabado, mis recursos agotados, todavía te tengo a ti. Que Dios me ha dado y eso bastará. Me dio la fuerza para cruzar todo este Jordán. Y aunque parezca que no voy a terminar, si Él está conmigo, a mí nada me faltará. Y aunque ya todos se han marchado, mis amigos alejados, y no hay nadie alrededor, y aunque mi fuerza se ha acabado, mis recursos agotados, todavía te tengo a ti. Terminar.
Si hoy vengo y te lo digo, es porque lo he vivido ya. Retomando acerca de la fe, porque es el tema central que nos ocupa en este momento. Había enseñanzas que Dios quería darle al profeta y había enseñanzas que Dios quería darle a esta mujer. Y para retomar las enseñanzas que Dios estaba dejándole al profeta Elías y a esta mujer viuda, que ya vimos que la primera enseñanza era la orden. A veces tú solo tendrás de Dios una orden para actuar, aún en medio de un proceso. Pero había algo más que Dios quería enseñarle al profeta Elías a través de la fe, y era el gran problema que había en su mentalidad. Dice la palabra del Señor que Elías fue uno de los más grandes profetas, hablando del ministerio, que se ha conocido a través de la Biblia. Uno de los testimonios más íntegros, que fue traspuesto por Dios inclusive para no ver la muerte. El profeta Elías dio una profecía tan poderosa que cerró los cielos durante aproximadamente 3 años y medio. Una sequía que narra la escritura más adelante afectó al mundo entero, pero que durante toda esa sequía Dios estuvo dándole provisión al profeta Elías. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo Dios estuvo sustentando al profeta Elías? Bueno, te invito a que analices conmigo que Dios sustentó al profeta Elías de las maneras más humillantes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Dios sustentó al profeta Elías a través de pájaros inmundos. Le dio de comer a través de cuervos que le llevaban pan y que le llevaban carne en el pico. Luego le dio sustento a través de una mujer gentil, y que además de ser gentil era pobre. Y sorprendentemente irónico, porque entonces yo me pregunto, si el profeta Elías tenía sus necesidades cubiertas por Dios, ¿de dónde salía la frustración que tenía? ¿De dónde salía entonces las quejas que le presentaba a Dios? Y esta es la pregunta para nosotros también. ¿De dónde sale mi frustración? Amigo que me escuchas, ¿de dónde sale tu frustración? Porque Elías quizá no gozaba de los lujos de un rey, pero siempre tuvo sustento. El rey Acab en su palacio estaba rodeado de gente que le servía, pero estaba lleno de problemas porque toda su nación estaba enfrentando una sequía. Pero Elías no. Elías estaba en medio de una sequía gozando de la provisión de Dios. Y esta es la mentalidad que Dios quería renovar en Elías. Mire, cuando Elías deseaba la muerte en el arroyo de Querit, lo que él decía era: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Es que Elías no sabía aún, porque aún no estaba escrito que el que quería ser el primero debía ser el que más servía, porque él en su mente tenía un parámetro. No sabemos si Elías venía de una familia acomodada, tal vez sí, tal vez no. Sea como sea, él se había establecido como un parámetro a sus padres. De modo que cuando él desea la muerte, él encuentra una mala justificación diciéndole a Dios: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y podemos ver entonces algo de la mentalidad del profeta Elías en este momento. Porque Dios le había estado sustentando, porque Dios le había estado dando provisión, quizá no de la manera que él quería, pero Dios le había demostrado que estaba presente ahí. Cualquiera que se enaltece, dice la Biblia, será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Y esto aplica perfectamente para nosotros hoy. Cualquiera que se jacta de ser el primero va a ser llevado fuera de su propia tierra y va a tener que ser alimentado por pájaros inmundos. Y si no quiso conocer la fe, tendrá que conocerla por necesidad. Mira, tal vez te sientes humillado en medio de tu proceso, quebrantado, despreciado. Tal vez te sientes solo, pero sabes que Dios te ha estado sustentando. ¿Me puedas tú decir hoy que has atravesado circunstancias adversas,
que tu familia te ha dado la espalda, que en tu congregación no te han sabido apoyar o comprender, que has luchado solo, que has trabajado solo, que todo cuanto tienes es resultado del sudor de tu frente. Puedas tener muchas malas justificaciones como lo hizo el profeta Elías, pero no importa la manera en la que tú has subsistido hasta este momento. Si estás con vida es porque hay un Dios que estaba al pendiente de ti, que te estuvo inspirando la fuerza para seguir adelante. Cuando nadie estuvo, allí estuvo presente el Señor. Aunque tus ojos no lo hayan visto por incredulidad, aunque tus oídos no lo hayan escuchado por la negación que había en tu corazón. Puedes decirme que has estado en las circunstancias más adversas, pero si hoy todavía estás con vida, es porque Dios te ha estado sustentando. Sí, puedes haber batallado mucho, puedes tener que haber recurrido a decisiones extremas, pero si hoy estás con vida, es porque Dios te estuvo cuidando, es porque Él está interesado en tu vida. Porque hubo momentos que solamente tenías una orden, pero si Dios lo permitió así, es porque quería renovar tu mentalidad. Es porque Dios quería trabajar en tu corazón. Es que quizá tu orgullo estaba haciendo mucho. Es que Dios estaba trabajando dentro tuyo. Tal vez te has sentido humillado solo, pero esa humillación es lo que te ha traído hasta Dios. El apóstol Pablo se daba cuenta de esto y decía: le he rogado al Señor 3 veces que quite de mí este aguijón, pero me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dijo Pablo, me glorío más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tu debilidad ha sido necesaria para que Dios pueda trabajar en tu corazón. Tu debilidad ha sido necesaria para que abandones tus viejos hábitos y vivas los hábitos del Espíritu Santo. Dios quería modelar la mentalidad del profeta Elías y que él pudiera darse cuenta que no se trataba de él, ni que fuera atendido como era digno de un profeta, como lo merecía, o con lo mejor de lo mejor, sino que se diera cuenta que sin importar dónde se encontrara, dentro de la jurisdicción del rey Acab o fuera en la misma tierra de Jezabel, fuera como fuera, Dios iba a estar sustentándolo y estando al pendiente de su vida. Y hoy el Señor a ti te demuestra que también está al pendiente de tu vida. La viuda, dice la Biblia, que obedeció. Ella también dejó de ver el poco de aceite y la poca de harina como lo último de su sustento. Una vez que Dios obró el milagro de provisión, dejó de tenerle tanto cariño a esa poca harina y a ese poco aceite, y su mentalidad fue renovada. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre: lograr transformar nuestro entendimiento, que aquellas cosas que parecían ser de mucho valor en un tiempo, las tengamos como pérdida para ganar a Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Qué diré al estar ante ti? ¿Qué haré al mirarte a ti? Hice mucho, hice poco, no lo sé, pero todo lo entrego a ti. ¿Qué podré ocultarte a ti? ¿Qué excusa valdrá ante ti? Hice mucho, hice poco, no lo sé, pero todo lo entrego a ti. Eternidad, eternidad, hoy
pero todo lo entrego a ti. Eternidad, eternidad, hoy me encuentro ante ti. Hice mucho, hice poco, no lo sé, pero todo lo entrego a ti. ¿Qué haré al mirarte a ti? ¿Qué diré al estar ante ti? Hice mucho, hice poco, no lo sé, pero todo lo entrego a ti. Eternidad, eternidad, hoy me encuentro ante ti. Hice mucho, hice poco, no lo sé, pero todo lo entrego a ti. Eternidad, eternidad, hoy que me encuentro ante ti. Hice mucho, hice poco, no lo sé, pero todo lo entrego a ti. Pero todo lo entrego a ti. Pero todo lo entrego a ti. La tercera enseñanza que Dios quería traerle al profeta Elías y a esta mujer viuda acerca del poder de la fe era acerca de la recompensa que existe para los que tienen fe. Sí, porque ellos tenían una orden, tenían una mentalidad que había sido ahora transformada. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El rey en su palacio había tenido problemas, muchos problemas, pero Elías y la viuda tuvieron todo lo que necesitaban durante la sequía. Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 25 y 26, habló acerca de este milagro en particular y dijo: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre, y aclara, en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la nación de Elías había mujeres viudas
Y ciertamente muchas de estas eran pobres, y ciertamente muchas de estas tenían necesidad, pero ninguna de ellas tenía fe. Quiero que ponga este panorama en su mente. La gran cantidad de mujeres que había en Israel y que ninguna de ellas haya tenido fe, ni siquiera como un grano de mostaza, ni siquiera un poco de fe que provocara que Dios enviara a su siervo en su misma nación a una de estas mujeres. ¿Sabes? Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 declara: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Las palabras de Jesús en Lucas nos enseñan, en primer lugar, que la sequía afectó al mundo entero. Pero había dos personas que estaban en la sintonía correcta, con pocos recursos, con dolor, con necesidad, con una orden, con una mentalidad, pero que al final obtuvieron su recompensa. ¿Sabes? Nuestro mundo está comenzando a vivir nuevamente horas de prueba, una nueva sequía, nuevas pandemias, nuevas distracciones espirituales. Y pareciera que muchas veces la iglesia es incapaz de enfrentar estas pruebas. Pareciera, que muchas veces los que más buscamos a Dios somos los que menos recursos tenemos. Y yo dirijo esta parte de este mensaje a los pastores, a los líderes, a los predicadores, a los evangelistas, a los misioneros, a los maestros, a aquellos que sirven dentro de su congregación. Porque muchas veces pareciera que de parte de Dios no tenemos más que una orden, porque no tenemos recursos en nuestra mano, y si tenemos son pocos como la harina y el aceite. Te voy a decir algo: no es nuestro trabajo hacernos de recursos para poder cumplir la obra de Dios. Cuando el Señor mira a esta mujer viuda, Dios de antemano ya sabía lo que tenía: un poco de aceite y un poco de harina. Dios ya lo sabía. Y cuando Dios te miró y te llamó, de antemano Dios sabía que no tenías nada o que tenías muy poco. Y nuestro trabajo como iglesia no es hacernos de recursos para dar. Nuestro trabajo como iglesia es creer. Nuestro trabajo como iglesia es aferrarnos a las promesas de Dios. El deber del hombre delante de Dios es tener fe. Tú que me escuchas y que nunca has recibido a Jesús en tu corazón, y que hoy puedas tener un hogar devastado o tu misma salud destrozada, que puedas tener a tu hijo, tu hija o un familiar atravesando por una circunstancia difícil de salud. Dios no te ha llamado a que le des nada. Los milagros de Dios no están a la venta. Lo que el Señor está esperando en este momento es que le creas. Y tú puedes preguntarte: ¿cómo yo, aceptando a Jesús en mi corazón, voy a poder recibir un milagro? A veces esto es incomprensible, pero de parte de Dios a veces lo único que tenemos es una orden. Y el Señor te está llamando a acercarte a Él. Tú que ya conociste de Jesús y que te habías alejado y que ahora tu vida está destrozada, a ti también el Señor te está llamando a que vuelvas, para que Él pueda restaurarte y volver a ser lo que ya no era. A todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, tú hoy tienes una orden. Tienes de parte de Dios un llamado a volver, a recuperar tu posición delante de Él. Quizá tu mentalidad no te permite comprender cómo es esto posible, pero Dios va a renovar tu mentalidad para que así puedas recibir la recompensa. Elías ya no fue el mismo. La mujer viuda ya no volvió a ser la misma. Y cuando tú decides obedecer la voz de Dios,
tampoco eres el mismo. Eres transformado, porque eso es lo que hace el poder de la fe. No lo olvides. Voy a hacer una oración en este momento y quiero que tú seas sincero con Dios ahora, y donde quiera que te encuentres, cierres tus ojos y creas que Dios puede hacer algo en ti, puede hacer algo en tu contexto, puede hacer algo en las circunstancias que estás atravesando. Créele a Dios, créele a Dios. Cree que Dios puede obrar milagrosamente. Donde quizá los médicos te han dado un diagnóstico terminal, o te han dicho que ya no hay esperanza, que ya no hay salida. Cree que Dios puede glorificarse ahora. Cierra tus ojos. Si estás conduciendo y sientes el llamado de Dios, oríllate un momento y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador y que te necesito. Yo creo y confieso que Jesús se levantó de los muertos y hoy intercede por mí. Yo te ruego que me recibas como tu hijo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, yo te felicito y ahora voy a orar por ti y por cada necesidad que tengan todos los que están escuchando. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, con la confianza que tú nos has inspirado y que la experiencia contigo nos ha dado, me acerco confiadamente ante el trono de tu gracia, rogándote por cada persona, hombre y mujer que escuchará este mensaje. Señor, tú que no conoces de fronteras, que los tiempos no te limitan, yo te ruego, Señor, que toques cada vida y cada corazón con tu Espíritu Santo y que transmitas paz a la vida de cada persona que pueda estar atravesando enfermedad, que pueda estar atravesando problemas legales, que pueda estar atravesando problemas espirituales, problemas laborales. Aquellas personas que necesiten un milagro de provisión en sus hogares, aquellas personas que necesiten que abras una puerta. Yo creo que tú puedes hacerlo. Me uno a la fe de ese hombre desesperado, de esa mujer que está triste, de ese hijo que está preocupado. Me uno, Señor, a sus cargas, me uno a sus oraciones, y yo te ruego que obres poderosamente. De antemano te agradezco porque creo que veremos tu poder y tu gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, porque por sobre todas las cosas sabemos que tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Mi deseo es que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. El dolor de procurar y no encontrar una salida. Es tan difícil ver a alguien perder la vida. El desespero se apodera del corazón. El dolor de reclamar la petición no respondida, de esperar y ver la vida destruida y concluir que no existe
supiste más que hacer. Pero Él viene ahí, Él viene a decidir. Y si tu caso está perdido, Él hace lo imposible, porque Él tiene poder. Él te hace vencer. Si Él es tu mejor amigo, su nombre es Jesucristo. Si fue Él quien apareció después de 4 días que Lázaro murió, en esa tumba fría ya no existía una esperanza ni una solución. Si fue Él quien también habló, diciendo que es la vida y la resurrección, cuando le dijo a Lázaro ven para afuera, toda aquella multitud se sorprendió. Él va más allá de la medicina. Cuando Él extiende sus manos, cuando ya no hay salida, cuando se pierde la vida, Él aún tiene la solución. Él va más allá de la medicina. Cuando Él extiende sus manos, cuando ya no hay salida, cuando se pierde la vida, Él aún tiene la solución. Pero Él viene ahí, Él viene a decidir. Y si tu caso está perdido, Él hace lo imposible, porque Él tiene poder. Él te hace vencer. Si Él es tu mejor amigo, su nombre es Jesucristo. Si fue Él quien apareció después de 4 días que Lázaro murió, en esa tumba fría ya no existía una esperanza ni una solución. Si fue Él quien también habló, diciendo que es la vida y la resurrección, cuando le dijo a Lázaro ven para afuera, toda aquella multitud se sorprendió. Él va más allá de la medicina. Cuando Él extiende
que saldré adelante en el nombre del Señor. Sé que saldré adelante porque Él fue quien me llamó. No todo es color de rosa en el camino del Señor. Puedo pasar una prueba, pero pronto venceré. Sé que resistiré por la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor caminando conmigo. Y ese cuarto varón es Jesús mi Señor, Salvador y Dios mío. Enseñado a cantarle en medio de mi dolor y he aprendido a confiar aunque todo esté al revés. Y es que somos probados como el oro en el crisol, pero fuimos llamados a vencer, sí, a vencer. Sé que resistiré por la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor caminando conmigo. Sé que resistiré por la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor caminando conmigo. Y ese cuarto varón